Buen día, mi nombre es César Iván Flores Leal y yo voy a explicar el siguiente ejercicio de balanza de materia y energía con reacción química. Tenemos que se quema propano con 32% de aire en exceso. El porcentaje de conversión del propano es del 90%. Del propano quemado, 25% reacciona para formar monóxido de carbono y el otro 75% para formar dióxido de carbono. Calcule la composición porcentual del gas de emisión de combustión en base seca y en base húmeda. Retomando la teoría, el término composición en base húmeda indica las fracciones molares de un gas que contiene agua y el término composición de base seca indica las fracciones molares del mismo gas sin agua. Nuestra base de cálculo van a ser 100 moles de propano, que son estos que están aquí, que van a ser la alimentación para el proceso, junto con el aire, el aire está compuesto por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Y lo que va a producir esta combinación o esta reacción va a ser un gas de emisión de monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua, nitrógeno, el restante del oxígeno que no va a reaccionar y el restante de el propano que tampoco va a reaccionar, ya que estamos trabajando solamente con el 90%. Nuestros moles de propano que van a reaccionar, como ya lo mencioné antes, son 90 moles, ya que nos indica que es el 90% y estamos trabajando con una base de 100 moles. Los moles de propano que producen CO2 va a ser la multiplicación de esos mismos 90 moles que van a reaccionar por puntos 75, que sería el 75% que va a formar dióxido de carbono, y nos da un resultado de 67.5 moles. Luego los moles de propano que producen monóxido de carbono va a ser la multiplicación de los 90 moles, pero ahora en este caso del 25% que reacciona para formar CO, que serían 22.5 moles. Luego vamos a hacer nuestra reacción, que sería propano más oxígeno, que nos va a producir dióxido de carbono y agua. Como se pueden dar cuenta, nuestra, nuestra reacción está balanceada, ya que en el lado de los reactivos tenemos 3 carbonos y en el lado de los productos también tenemos 3. En el lado de los reactivos tenemos 8 hidrógenos y aquí tenemos 4 por 2 son 8 también. Y de oxígenos tenemos 5 por 2 que serían 10. Y aquí tenemos 3 por 2 6, más 4 por 1, 4 que serían 6 más 4 10. Por lo tanto, la reacción está balanceada. Luego vamos a determinar cuántos moles se necesitan de oxígeno para que puedan reaccionar los 67.5 moles de propano. Vamos a hacer una relación de los moles que se necesitan. Aquí en este caso solamente estamos utilizando uno y aquí estamos utilizando 5. Y vamos a utilizar nuestros moles que se van a producir, que son 67, los moles que se van a utilizar para producir el dióxido de carbono, que van a ser 67.5 moles de propano. Vamos a hacer la relación un mol 5 moles, vamos a multiplicar los 67.5 por 5 entre 1 y nos va a dar un resultado de 337.5 mol de oxígeno. Luego vamos a hacer lo mismo, pero ahora para determinar cuánto dióxido de carbono se va a producir y cuánta agua se va a producir también. Pero nada más va a cambiar la relación de los moles, ya que aquí se utilizan 5, aquí se van a producir 3 y aquí 4. Entonces va a ser una relación de propano con dióxido de carbono va a ser 1:3 y de propano con agua va a ser de 1:4. Entonces, para el dióxido de carbono va a ser 1:3. Vamos a multiplicar 67.5 moles por 3 entre 1 y nos da un resultado de 202.5 moles de dióxido de carbono. Y en el del agua va a ser 67.5 por 4 entre 1 y va a dar un total de 270 moles de agua. Se van a eliminar mol con mol en nuestro análisis dimensional y va a quedar los moles de, en este caso, el agua, aquí el dióxido de carbono y aquí el oxígeno. Luego vamos a hacer lo mismo, pero ahora para nuestra reacción para producir monóxido de carbono. Igual, pues van a cambiar solamente nuestros coeficientes.
Aquí tenemos que vamos a utilizar 2 moles de propano, 7 de oxígeno, van a producir 6 de monóxido y 8 de agua. Si se dan cuenta, pues igual también está balanceada la reacción. En los carbonos, en el lado de los reactivos tenemos 3 por 2 son 6 y aquí tenemos 6 en los productos. En los reactivos tenemos 8 por 2, 16 de hidrógeno y aquí tenemos 8 por 2, 16 en el lado de los productos. Y en los reactivos tenemos 7 por 2, 14 de oxígeno. Y en los productos tenemos 6 por 1, 6 y 8 por 1, 8, que sumados dan un total de 14. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora en este caso, pues para saber cuánto se va a utilizar de oxígeno, cuánto se va a producir de monóxido de carbono y cuánto se va a producir en moles de agua. Vamos a multiplicar 22.5 mol de propano por 7 moles de oxígeno y lo vamos a dividir entre 2, ya que aquí hay una relación de 2 a 7 y nos va a dar un resultado de 78.75 moles de oxígeno. Luego para el cálculo del monóxido vamos a hacer una relación de 2 a 6, vamos a multiplicar igual 22.5 moles por 6 entre 2, nos da un resultado de 67.5 moles de monóxido de carbono y para el agua va a ser una relación de 2 a 8. Va a ser 22.5 moles de propano por 8 moles de agua entre 2 moles de propano. Nos va a dar un total de 90 moles de H2O. Luego vamos a calcular el número de moles de oxígeno teórico. Como estamos trabajando a una base de 100, vamos a poner nuestros 100 moles de propano. Vamos a poner nuestra reacción y la vamos a balancear. En este caso se necesitarían 500 de oxígeno, van a producir 300 de CO2 y 400 moles de agua. Nuestros moles de oxígeno teórico van a ser 500, que son los que están aquí. Pero si se dan cuenta, si observamos desde el principio, nos dice que tenemos un 32% de aire en exceso. Esto quiere decir que es la cantidad en exceso del aire que entra al reactor con respecto al aire teórico. Entonces tenemos nuestros 500, lo vamos a multiplicar por 0.32 para saber cuánto es el 32% en exceso, que van a ser 160 moles en este caso, y vamos a determinar los moles de oxígeno que alimentan el reactor. Van a ser 500 moles más 160 y nos da un total de 660 moles de oxígeno. Luego, como había mencionado en un principio, el aire está compuesto por nitrógeno y como nos está diciendo que entra aire, también debemos de tomar en cuenta el nitrógeno que va a entrar, que va a alimentar el reactor. Para esto, dijimos que el aire está compuesto por 79% de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Por lo tanto, los moles de oxígeno que nos están alimentando el reactor lo vamos a multiplicar por 79, que son el porcentaje de nitrógeno, y lo vamos a dividir entre 21, que es el porcentaje del oxígeno. Podríamos poner 79 entre 21 o 0.79 entre 0.21 y nos va a dar el mismo resultado. Y la multiplicación y división de esto nos va a dar un total de 2.482.8571 moles de nitrógeno. Hay que tomar en cuenta que el nitrógeno sale del reactor tal como entra, ya que no afecta nuestra reacción, no va a reaccionar ningún mol en ninguna de las dos reacciones, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Entonces, así como entra el nitrógeno en esta parte del reactor, es como va a salir tal cual en nuestro gas de emisión. Luego vamos a realizar esta tabla que se muestra aquí, en donde vamos a registrar la entrada, cuánto reacciona o se consume, cuánto se produce y cuánto sale de cada compuesto de los que hemos estado trabajando. Esto va a ser en base a moles nada más, ya que pues hemos estado utilizando puros moles. Entonces, tenemos el propano. La entrada son nuestros 100 moles. Se van a consumir o van a reaccionar 90, que es el 90%. En la reacción no se va a producir nada, pero van a salir
La resta entre la entrada y lo consumido, que serían 100 menos 90, nos da un resultado de 10. Luego tenemos el oxígeno. La entrada tenemos 660, que es esta parte de aquí, donde ya tenemos los moles de oxígeno teórico más el 32% en exceso. Van a reaccionar o consumirse 416.25, que es la suma entre 337.5, que son los que se van a producir, perdón, a reaccionar para la producción de dióxido de carbono, como se muestra en la parte de aquí arriba, que sería esta parte, y 78.75 para la producción de monóxido de carbono. Se suman y nos da ese resultado. En la reacción no va a producir nada, pero en la salida va a ser igual que en la parte de arriba, se van a restar la entrada menos lo que reaccionan, que serían 660 menos 416.25, nos da un total de 243.75. Luego para el dióxido de carbono, pues no tenemos ninguna entrada, no reacciona nada tampoco, pero se producen 202.5, que son la parte de aquí, esta parte de aquí. Y pues en la salida van a ser los mismos que se van a producir. Igual con el monóxido de carbono, no entra nada, no se reacciona nada, perdón, o se consume, pero se producen 67.5, que es esta otra parte de aquí, esta de aquí. Para la salida, pues simplemente van a ser los mismos que se producen. En el agua de igual forma no entra nada, no reacciona ni consume nada, pero se producen 270 para la reacción de la producción de dióxido de carbono y 90 para la producción de monóxido de carbono, que son esta parte de aquí, que son los 90, y esta parte de aquí, que son 270. Se suman y nos da un resultado de 360 y son los mismos que van a salir. Del nitrógeno, pues tenemos que la entrada es lo que calculamos aquí, que son 2482.8571 moles. No van a reaccionar nada porque el nitrógeno, tal cual como entra, es como va a salir. Entonces no van a consumirse ni van a reaccionar, y tampoco se va a producir nada en las reacciones. Pero en la salida, como entra, así va a salir. Por lo tanto, es el mismo dato. Para los totales de moles en la combustión base húmeda, pues no es necesario que pongamos el total de entrada, ni de reacción, ni de producción. Lo que nos importa es la salida. Vamos a sumar todos estos valores que nos salieron aquí, tomando en cuenta también la del agua, porque es en base húmeda, que nos da un resultado de 3.366.6 moles. Y en la combustión en base seca nos va a dar 3.006.6. Aquí no vamos a tomar en cuenta los 360 moles de agua, ya que, como los menciona, es en base seca, por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta ese dato. Luego, por último, vamos a sacar la composición porcentual de los gases de emisión en base húmeda y en base seca. Esta parte nada más es la de base húmeda, la de base seca la tenemos en la parte de abajo. Vamos a tomar la salida de cada uno de los compuestos. En este caso, por ejemplo, tenemos el propano, salieron 10 moles, que son los que se muestran aquí, y los vamos a dividir entre el total de moles de la combustión en base húmeda, ya que estamos resolviendo esa parte, que serían 3.366.6 moles. Luego los vamos a multiplicar por 100, ya que es un porcentaje. Los moles con los moles se van a ir. Nada más me faltó eliminar eso en el documento, una disculpa. Se van moles con moles y pues simplemente va a quedar el porcentaje. Dividir 10 entre 3.366.6 moles y multiplicarlos por 100 nos va a dar este resultado. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los compuestos, con el oxígeno, con el dióxido de carbono, con el monóxido de carbono, con el agua, porque estamos hablando de base húmeda, y con el nitrógeno, ya que es lo que nos está pidiendo
El ejercicio: calcula la composición porcentual del gas de emisión de combustión en base seca y base húmeda. Los gases de emisión son estos que se muestran aquí y es lo que estamos haciendo en la parte de abajo. Luego tenemos la composición porcentual de los gases de emisión en base seca. Al igual que en la parte de arriba, vamos a tomar los moles de salida de cada uno de los compuestos, pero ahora en vez de dividirlos entre el total de moles de emisión en base húmeda, los vamos a dividir entre la emisión en base seca, que sería la parte esta de aquí, ya que no tomamos en cuenta el agua. Vamos a estar tomando todos los datos de la salida, como ya mencioné con anterioridad, y vamos a hacer lo mismo, dividir los moles de salida del compuesto con el que estamos trabajando, dividirlos entre el total de moles de la emisión, multiplicarlos por 100 y nos va a dar nuestro resultado en porcentaje. Los moles con moles se van a ir. Aquí tenemos cada uno de los resultados. En este apartado de la composición en base seca no vamos a tomar en cuenta, como ya mencioné también, el agua. Y pues estos son nuestros resultados. Nuestra base húmeda, vamos a tener esta composición porcentual de cada uno de los compuestos. De propano tenemos el 0.2970%, de oxígeno tenemos 7.2402%, de dióxido de carbono tenemos 6.0149%, de monóxido de carbono tenemos 2.0049%, de agua tenemos 10.6932%, y de nitrógeno tenemos 73.7494%. El hecho de que tengamos más composición porcentual en el nitrógeno es porque, aparte de que el aire está en exceso y el aire está conformado por una mayor cantidad de nitrógeno que de oxígeno, el nitrógeno que va a entrar es el mismo que va a salir, entonces este no reacciona ni no produce, entonces no nos va a afectar en la entrada de nuestro compuesto. Entonces, tal cual como va a entrar es como va a salir. Luego tenemos nuestra base seca. Aquí, si se dan cuenta, pues no tenemos el agua porque pues es base seca. Igual tenemos el propano, que es un 0.3326%, oxígeno, que es 8.0988%, CO2, que es 6.7351%, monóxido de carbono, que es 2.2450%, y nitrógeno, que es 82.5799%. Y eso sería todo de mi parte y muchas gracias.